Hola, ¿qué tal? Antes que nada quiero agradecer la invitación que le han hecho llegar a su servidor para participar en esta serie de teleconferencias, lo cual agradezco mucho porque me da la oportunidad de exponer algunas ideas y de plasmar de alguna manera mis experiencias a través de los años de la utilización de la tecnología, de la información y la comunicación y la educación en línea. Esto, pues para mí es, vamos, muy grato. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación, de esta conferencia? La idea es estimular, motivar a todos aquellos estudiantes, docentes, personal en general del área académica y del área no académica en todo caso, para que participen en una nueva revolución, una revolución de pensamiento, una revolución que nos permita a nosotros hacer de la educación algo muchísimo mejor y que podamos ir limando todos los detalles de efectos que pudiésemos tener de otras instancias como la educación tradicional. Yo quiero que esto sea una manera de ver a la educación en general con una nueva visión. Gracias. Continuamos entonces. Uno de los primeros requisitos de cualquier curso, presencial o virtual, es el hecho de establecer con claridad los conceptos que se van a manejar, porque ha resultado que en ocasiones el docente tiene un concepto y el alumno su concepto es tanto diferente de lo que el maestro está explicando y luego no encajan las explicaciones del docente con la idea que tiene el alumno y eso desmerece la comunicación primero y después pues el aprendizaje. Entonces, definiendo el concepto, definiendo la definición primero y luego definimos el concepto. La definición es una propuesta o una fórmula por medio de la cual se expone, digamos, describe de manera clara y exacta los aspectos genéricos y definitivos y distintivos de alguna cosa, bien sea material o bien inmaterial, para diferenciarla del resto. O sea, lo único que habría que adicionarle es que tiene que ser de una sola manera, o sea, unívoca. Esto, y el concepto es una unidad cognitiva, dice la definición, de significado. Es más que nada una construcción mental que permite pues comprender las experiencias que se están recibiendo a partir de la interacción con el entorno y que de alguna manera se puede verbalizar posteriormente. La diferencia entre definición y concepto es que la definición es una manera un poco más larga, más para hacerlo más unívoco, o sea, más que de una manera, que solo de esa manera se pueda definir la idea, el concepto, valga la redundancia, pero para un grupo de personas, que cuando vean esa definición escrita o la escuchen, se entienda claro de qué concepto se está hablando. Y en cambio el concepto específicamente es algo más personal. El concepto es la apropiación que hace cada persona de lo que dice la definición, o de lo que se interpreta, o de lo que interpreto con la interacción con esa idea u objeto o entidad. Entonces la definición es para socializar con el grupo de personas que están con ese objeto, y el concepto es algo personal, que yo puedo verbalizar, pero lo verbalizo con mis palabras
y, y está enganchado en mi conocimiento con mis experiencias anteriores. Otro concepto que vamos a manejar nosotros es el paradigma. El paradigma es un modelo a seguir, es un patrón que está ahí, pero es un patrón como de secuencias, vaya, o hablamos de un patrón como el que utilizaban antes los sastres o las señoras vamos, que cosían ropa, ¿no? Entonces, había un modelo a seguir, y tiene cada uno de ellos, son partes que se integran y que forman todo el paradigma. En el aspecto mental, el paradigma es de hecho la forma en que entendemos al mundo. En el caso específico de la educación, el paradigma de la educación es la forma en que entendemos la educación. ¿Y qué es la educación? En lo personal, la educación, no me refiero, cuando hablo de educación, simple y sencillamente al conocimiento que se transmite en las instituciones educativas. O sea, es todo. Para mí la educación es la cultura, es la interacción con mi entorno, la interacción con el entorno mismo. Me refiero a la parte ambiental, pero también en mi entorno social. Esta es la interacción con mis vecinos, la interacción con mi familia propia, las creencias que tenemos en la familia, en la comunidad, las festividades a las que asistimos en las cuales participamos. Todo eso nos da una cosmogonía específica, todo eso nos da una educación. Los zapotecos, que somos gente que provenimos de los Vinigulasa, habla sobre esa entidad que tenemos. O sea, a lo mejor en algunos casos se está perdiendo, pero esa educación cambia. O sea, conforme cambia el mundo, conforme cambia nuestro entorno, también la educación cambia. Y se utilizan, bueno, diversos elementos para ese proceso educativo. La investigación, el debate, los cuentos, las leyendas, las canciones, en fin, todo eso nos forma como nos educamos de esa manera, y eso hay que considerarlo a la hora del diseño de los cursos en línea. Otro concepto que estamos utilizando... La educación en línea. La educación en línea se refiere a la tecnología usada en el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde se emplean computadoras personales del lado del estudiante, conectadas por medio de una red a un servidor, donde está el sistema que provee y administra los cursos en línea. En general, podemos deducir que la educación en línea es a distancia, aunque esto último se vuelve irrelevante, pues para el proceso de enseñanza-aprendizaje da lo mismo que el estudiante esté en el mismo campus o a miles de kilómetros de distancia. En la educación en línea, el estudiante está apoyado por distintas entidades. Como primera entidad, encontramos a un tutor, quien facilita la tarea de orientación de los alumnos, utilizando como medio de comunicación principal el foro y el correo electrónico. También ejerce una labor formativa orientadora y personalizada a cada uno de sus alumnos. El estudiante pertenece a un grupo de compañeros con quienes se podrá apoyar en el camino del aprendizaje, y existe también un personal de apoyo que le proporciona soporte en las cuestiones administrativas del portal. El material de estudio representa la fundamentación bibliográfica que posibilita al alumno realizar sus estudios. Una de las características básicas de la educación en línea es que el proceso de enseñanza-aprendizaje está centrado en el alumno, a diferencia de la formación tradicional, en la que el tutor o el contenido son los elementos centrales. La educación en línea pone al alumno en el centro del proceso de aprendizaje, convirtiéndolo en el motor y protagonista de su propia experiencia educativa.
Han sido varios los paradigmas de la educación que se han aplicado desde un principio. En los albores de una educación más formal se utilizó mucho el paradigma conductista, que sostenía de alguna manera los experimentos de Pavlov. Luego vino un paradigma cognitivo donde se daba énfasis a la manera en que se aprendía. Posteriormente el ambientalista, últimamente el constructivista, que es el que se supone se está aplicando en el Tecnológico Nacional de México, y últimamente a raíz de la pandemia ha iniciado, o más bien se ha enfatizado el paradigma cognitivista. Las TIC, la Sociedad de la Información, han creado un nuevo paradigma educativo centrado en el conocimiento, aunque en este caso el curso debe ser centrado en el alumno, pero se hace obligatorio que las personas desarrollen la competencia de aprender a aprender. Los conocimientos que se obtienen al terminar una profesión están cambiando con el avance tecnológico y esto obliga a la actualización permanente, ya sea de manera formal o informal, a través de redes de aprendizaje, de ambientes virtuales de aprendizaje, de cursos virtuales, presenciales o semipresenciales. Claramente se pueden identificar dos paradigmas en la educación adicionales a la manera o a los nombres con que se diga. Un paradigma tradicional en donde el profesor es el centro del proceso educativo, el cual es poseedor de los conocimientos y los transmite a los estudiantes que los reciben normalmente en un aula de clases. El estudiante es un receptor y reproductor del conocimiento. Este paradigma se corresponde con la sociedad industrial desde el inicio de las instituciones educativas, en el cual se requería que los profesionales aplicaran lo que aprendían en la universidad, en una época en donde el ciclo de vida de los conocimientos se podía medir por décadas. Redes de conocimiento y comunidades virtuales. Un nuevo paradigma. Las redes de conocimiento tienen dos componentes. El primero son las personas o los grupos de personas, a los cuales llamaremos nodos. El segundo componente se refiere al conocimiento compartido por esos nodos. A los canales por los cuales se comparte ese conocimiento se le conoce como vínculos. En la gestión de conocimiento se pueden distinguir las siguientes labores: acumular, procesar, almacenar, producir y difundir. En una red de conocimiento, todas esas labores no son realizadas por una persona, sino que son realizadas por parte de todo el grupo en un marco de trabajo colaborativo. Al ser fruto de un trabajo colaborativo, el aprendizaje también viene en forma colaborativa. Eso implica grupos de discusión. E intercambiar información y generar. Con el advenimiento de las redes sociales, se ha encontrado que estas han permitido el afloramiento espontáneo de estas comunidades de aprendizaje. Esto se da por el fenómeno de no linealidad que se da a la hora de la comunicación. Porque mucho conocimiento ya está en la red. Las principales características de una red de conocimiento son la autonomía de las personas a la hora de acceder. También está la descentralización del mismo conocimiento, puesto que se pueden formar nodos en todas partes de ese conocimiento, y la flexibilidad de acceso a este mismo, puesto que todas las personas están involucradas en él. Entre los secretos para mantener viva una red de conocimiento está en mantener una calidad en los aportes. Esa calidad debe ser tal que permita que esos conocimientos sean útiles. Ahora pues también está la cantidad de dichos aportes, puesto que si tienen pocos aportes, esta red va a morir por falta de material interesante.
empresarial, las redes de conocimiento son perfectamente divisibles en grupos, y esos grupos tienden a centralizarse, con el fin de, en primer lugar, reducir los intermediarios que haya entre el conocimiento y los usuarios, y en segundo lugar, para mantener la coherencia interna del mismo grupo de cara a las labores de la empresa. Puesto que van a tener pocos aportes, esta red va a morir por falta de material interesante. Divisibles en grupos, y esos grupos tienden a en primer lugar, reducir los intermediarios que haya entre el conocimiento y los usuarios, y en segundo lugar, para mantener la coherencia interna del mismo grupo de cara a las labores de la empresa. La educación en tiempos de pandemia hemos tenido que aprender forzosamente a través de este evento mundial que nos ha afectado. En cuestión de semanas se cambió la manera en que los estudiantes aprenden y los maestros enseñan también, y está sujeto a las transformaciones. Y lo que nos ha mostrado son las fallas que en materia de equidad se sigue presentando o están presentes. Los hizo evidentes la pandemia, la enorme equidad que se tiene en la educación entre los estudiantes y docentes. El mayor cambio que requiere el aprendizaje virtual es la flexibilidad. Y una de las condiciones es que tenemos que reconocer que la estructura que controla actualmente la educación en las instituciones educativas no es aplicable en la educación en línea. Se tiene que hacer una reingeniería, se tiene que pensar en que una manera diferente de administrar la educación en línea, lógicamente los cursos en línea. Y esto es un desafío. Esto nos indica a nosotros que también es una oportunidad para recordarnos que tenemos habilidades, que estas habilidades justo en este momento tienen que aflorar en crisis como esta, que se tienen que tomar decisiones de manera informada, que se tiene que aplicar la resolución creativa de problemas y sobre todo lo que la humanidad siempre ha hecho, de adaptabilidad, para que éstas sigan siendo una manera de sobrevivir para la humanidad. Adicionalmente a las habilidades ya mencionadas, se debe también considerar la resiliencia. Debe de integrarse a nuestros sistemas educativos. Debemos de cultivar esa resiliencia porque en estos días es importante, es necesario. Aquí les presento las características de lo que su servidor considera, y sobre todo los expertos en esto, de las que deben de estar presentes en los cursos en línea. Primeramente, el curso debe estar enfocado, debe estar diseñado para el autoaprendizaje y también para que el estudiante autogestione el aprendizaje.
Después debe ser interactivo para que sea realmente motivador. Sí debe existir la tutorización como un soporte fuerte, y el curso o los cursos deben tener flexibilidad. Interactivo es una de las principales características que debe tener un curso en línea. Debe ser interactivo. El estudiante debe poder realizar el proceso de autoaprendizaje de forma lúdica, es decir, jugando pues de alguna manera, para que se aplique la multimedia, la tecnología de la información de una manera un tanto pues diferente, ¿no? Y para ello pues se debe combinar video, texto, audio, imágenes, para que se facilite el aprendizaje. La autogestión del aprendizaje se considera un también aspecto importante de los cursos en línea. Se debe fomentar, como les decía, el autoaprendizaje, pero para ello el estudiante debe de disponer de una guía didáctica, de un soporte previo, que es una guía didáctica en la que se muestren los contenidos, los objetivos, la forma en que se va a evaluar y cómo va a acceder a la tutorización. Sí, que los contenidos, hay que recordar que los contenidos que van a ser adquiridos pues deben de tener también, aunque eso nos duela, un valor numérico, es una calificación pues. Sin embargo, lo que eso nos debe indicar a nosotros es si hemos alcanzado el objetivo o no, y si no lo hemos alcanzado, entonces retroalimentar. La figura del tutor en los cursos en línea debe ser la de un guía, la de un apoyo. Tiene que apoyar y ayudar al estudiante en las dudas que le surjan. Y además, otro aspecto que debe dominar bien es que debe fomentar la participación en los foros habilitados para el intercambio de ideas entre el alumnado. O sea, no es solo la parte personal, sino también la parte social que debe cuidar el tutor. La flexibilidad es algo que se debe considerar en la formación en línea, y una de las principales características es que no se debe pautarse, dice en un momento dado. Quiere decir, no se debe obligar a llevar un ritmo, ¿sí? A temporizar, digamos, las actividades. ¿Sí? A lo mejor en algunas cosas sí va a ser necesario para exigir de alguna manera un avance mínimo, pero en general lo que debemos es que cada formando, o sea, que el curso que se adapte a las características de una formación, a las características propias del formando, del aprendiz, del estudiante. Y esto implica que lo primero que debe tener es una flexibilidad de horarios. O sea, él debe tener disponible el curso a la hora que él tenga una mayor disponibilidad personal, para poder dedicarle su atención, dedicarle su tiempo, y estar muy interiorizado para el curso. Entonces esto es parte de lo que tiene que ofrecer. Esa flexibilidad es la que debe estar diseñada en el curso, de manera que cada estudiante pueda marcar su propio ritmo de aprendizaje, aunque esté de alguna manera temporizado, ¿sí? Aunque esté un poquito limitado. Pero en lo personal su servidor sugiere que evitemos la temporalidad de las actividades. Bien, esto implica tomar algunas consideraciones, cumplir con todos los requisitos anteriores. A la hora que se diseña el curso, pues se tiene que cumplir con estas consideraciones. En todos los casos, los objetivos claros, el estilo de aprendizaje,
del aprendiz que se tiene que considerar, o de los aprendices, o el contexto, los recursos y las estrategias, pues todo va a depender o va a estar pensando en el alumno, en el estudiante. Eso quiere decir que el diseño está enfocado hacia el estudiante. Es lógico que cuando hablamos de recursos, pues hablamos de que el recurso se puede tener ideas brillantes, pero no podemos tener el recurso para desarrollar esos recursos como docente. O el estudiante no tiene el recurso para ver el material en el sistema que nosotros lo diseñamos. Y tenemos que adaptarnos. Esa es parte de la flexibilidad que tenemos que incluir en los cursos en línea. Los objetivos del curso en línea deben ser más precisos, más, significativos, pero ya bien definidos. ¿Qué vamos a aprender y para qué lo vamos a aprender? Hay ejemplos en nuestra educación tradicional, como eso es un ejemplo sin pretender lastimar a nadie. Digo, soy maestro de ciencias básicas. Bueno, fui. Y yo me preguntaba, ¿para qué enseñarles variable compleja? ¿Para qué llegar a ecuaciones diferenciales o espacios vectoriales? Por ejemplo, o álgebra lineal para los contadores. En su vida van a trabajar ellos con un número complejo. De por sí está compleja la vida que llevan. Pero son saberes que no van de acuerdo a la aplicación profesional. Se ha diseñado los objetivos de las carreras se diseñan muy generalmente, muy generalizadas. Por ejemplo, un objetivo de la ingeniería en sistemas computacionales es diseñar e implementar interfaces hombre-máquina y máquina-máquina para la automatización de sistemas. El campo es muy amplio. La interfaz hombre-máquina puede haber miles de posibilidades, y de máquina-máquina más aún. Entonces, en los cursos no podemos aplicar este objetivo. Tiene que ser una interfase específica. Tenemos que decir, aquí en este curso vamos a diseñar o vamos a trabajar con esta interfase. Y a lo mejor tenemos que hacer 100 cursos para trabajar con todas las interfaces que se requieran, pero es un objetivo bien definido. Otro ejemplo de objetivo generalizado es seleccionar y aplicar herramientas matemáticas para el modelado, diseño y desarrollo de tecnología computacional. Pues es que es amplio la tecnología computacional. Entonces, cada tecnología tiene una herramienta matemática que puede utilizarse. Entonces, tenemos que seleccionar y definir con mucha precisión cuál es el saber, el objetivo de los cursos. Lo que sí es importante es que nosotros, dentro de la temática o dentro de la actividad, enfaticemos que se tienen que resolver problemas. Finalmente, para eso nos contratan en la vida profesional. Y yo le adicionaría adicionalmente en cursos para la currícula profesional, cursos como negociación, educación financiera. ¿Por qué es esto? Porque no se nos ha enseñado a administrar nuestro propio negocio, por ejemplo. No se nos ha enseñado a administrar nuestros recursos cuando nosotros estamos laborando como empleados. No se nos ha enseñado, por ejemplo, a saber cobrar y a negociar, por decirlo así, nuestros salarios o el costo del servicio que voy a ofrecer. Y ahí, por ejemplo, no se nos ha enseñado en la parte de la negociación que no es lo mismo ir a solicitar trabajo que ir a ofrecer servicios pues profesionales. Entonces, aunque pareciera ser lo mismo, la connotación personal es muy diferente. Cuando hablamos de estilos de aprendizaje, más que nada su servidor
ha observado que es una teoría que se aplica para tratar de realizar los recursos bajo esa teoría. Miren, el aprendizaje es binario, desde mi punto de vista personal. ¿Qué quiere decir eso? O se aprende o no se aprende. O sea, no hay medias tintas de que se medio aprendió, no. Se aprendió cuando estamos bien definido el objetivo, se logró el objetivo o no se logró. Quiere decir, se aprendió o no se aprendió. Lo que sí es que cada persona tiene una manera diferente de aprender. Pero hay vertientes muy claras, muy específicas, a través de sus canales de comunicación en la neurociencia, en la neuroeducación. Se considera que pues están los canales tradicionales de la visión, la audición y la kinestesia. Eso es trabajar con las manos. Hay gente que aprende mejor haciendo cosas, aplicando las manos. Y bueno, cada educador o cada experto nos dice que de la manera en que se aprende para que en su momento dado podamos desarrollar recursos siguiendo esa teoría. Ahí es una cuestión que yo dejaría abierto para los docentes. Sí es importante que tengamos una ligera idea para hacer que se aprenda, pero debemos dejar mucho a la intuición y mucho a la creatividad. El contexto o ambiente de aprendizaje es algo que sí debemos considerar. No es lo mismo una sociedad urbana que una sociedad rural, y dentro de los rurales todavía existe clasificaciones, ¿no? Entonces, como en el urbano. Entonces, para todo ese contexto nosotros debemos desarrollar el curso en línea. En algunos casos a lo mejor ese curso en línea no va a ser digital, pero puede ser impreso, siguiendo las mismas características. Los recursos que les comentaba, pues depende de la localización, si es zona urbana, rural, y en todo caso también de los recursos con los que cuente el diseñador, el docente, finalmente, o el grupo que está desarrollando los recursos didácticos para el aprendizaje. ¿Qué estrategias de aprendizaje son las que se aplican? Se refiere esto más que nada a las actividades. Actividades que están enfocadas al autoaprendizaje personal. El autoaprendizaje interactivo quiere decir, si me dicen que yo respondo un cuestionario y que después de que responda el cuestionario realice una revisión de una gráfica y que conteste a ese análisis de la gráfica, en fin, hay interactividad. Pero además debe haber un aprendizaje colaborativo. Quiere decir, se debe propiciar el involucramiento de varios actores con el mismo interés de aprender. Quiere decir, se deben formar comunidades de aprendizaje. Entonces, el ambiente de aprendizaje pues es todo, ¿no? O sea, debe considerar el lugar donde se está aprendiendo. Con esto de la pandemia, pues tenemos que considerar que pues ahorita el ambiente físico es la casa, pero a pesar de que es muy general, pues hay casas que tienen un área especial para estudiar. Hay hogares pues que no tienen más que la sala y que ahí todo el mundo está interactuando y ese ambiente se tiene que considerar a la hora de desarrollar las actividades de aprendizaje, a la hora de ofrecer recursos de apoyo didáctico o de exigirlos también. Pero una de las cuestiones importantes que está en el diseño de ambiente de aprendizaje es la verificación del aprendizaje. ¿Bajo qué herramienta, bajo qué elemento de ayuda voy a poder verificar? ¿Qué instrumento voy a aplicar para saber si se logró el aprendizaje o no? Y con base en eso, hacer una retroalimentación. Esto también debe llegar en el curso
y cada vez esto es mucho más importante. Las actividades de aprendizaje deben de considerar los estilos de aprendizaje que les comentaba: visual, auditivo, kinestésico u otros. Pero bueno, específicamente eso. Una sugerencia que su servidor les hace es que se lean el libro de John Medina, Brain Rules, las reglas del cerebro, que tiene cosas muy interesantes. Él es un experto en la neurociencia, pero desde el punto de vista médico. Y habla de muchas cosas que él ha encontrado y que ha estado aplicando y que ha estado promoviendo. Dentro de las actividades de aprendizaje debemos de considerar la investigación. No solo debemos no de exigirla, pero sí de propiciarla. La resolución de problemas específicos, o sea, de problemas lo más cercanos a la vida real, o de realizar casos de estudio. Y dentro de la actividad de aprendizaje debe venir la autoevaluación. O sea, ¿qué realmente yo personalmente he aprendido? Eso es algo que debe considerarse. En los recursos didácticos debemos considerar la psicología de los colores y de las formas. Eso es aplicar principios de diseño gráfico para que el cerebro, que lo va a hacer normalmente a través de la visión, pero que también lo va a hacer a través de la audición y de la kinestesia, pues también sean maneras de aprender más rápido, o sea, se permita eso. Los recursos auditivos pues deben de también cumplir ciertos requisitos, pausados, claros. No es que no se vaya a equivocar, pero pues bueno, con pocas equivocaciones. Igual en los videos, ¿no? Tener que seguir la psicología de cómo aprender más rápido a través de esos recursos. La verificación del aprendizaje pues es muy importante diseñar los reactivos. Los reactivos que nos permitan en su momento dado de las preguntas o las actividades que nos permitan verificar el aprendizaje deben ser diseñados para encontrar si ese objetivo o adecuados para el objetivo que se busca. Cuando se dejan tareas, debemos aprender a diseñar rúbricas, de manera tal que le digamos con especificidad al estudiante cuáles son las características que se van a evaluar y qué peso van a tener dentro de la evaluación, para no llamar al engaño, ¿no? Entonces, eso nos debe considerar también la retroalimentación. Si la retroalimentación que después del reactivo o de la reacción que tuvo el estudiante a la pregunta, si se retroalimenta inmediatamente o se hace una retroalimentación diferida. Eso es algo que se tiene que considerar en el diseño de los elementos de verificación del aprendizaje. La otra manera es la retroalimentación. La otra característica que tenemos que considerar es la retroalimentación. En los primeros casos yo sugiero que sea a través del tutor. Más adelante, posiblemente ya con el advenimiento o la introducción de la inteligencia artificial, pues a lo mejor en los mismos cursos, el mismo curso inteligentemente entre a trabajar con el lenguaje natural y responda o retroalimente a través de ese sistema. Ya se están iniciando algunos experimentos ya de aplicación, y bueno, es algo que su servidor quiere aprender, y hay un método, y de hecho ya hay una aplicación que está utilizando Google, que es el Dialogflow, y que sería interesante ver cómo está interactuando la inteligencia artificial que ya usa Google, ya verlo aplicado en la educación.
Bien, conclusión. Como ya habrán podido observar, hacer un curso en línea no es algo de una sola persona. Bueno, sí puede ser, pero se va a tardar muchos años. Debe ser un trabajo interdisciplinario, debe estar el experto del tema, normalmente el docente, pues debes tener la asistencia de un psicólogo, de un pedagogo o andragogo, dependiendo del nivel de madurez intelectual que estemos trabajando, porque aunque ustedes no lo crean, a veces en los cursos universitarios se requiere más un pedagogo que un andragogo. Digo, por la edad mental que traen algunos estudiantes. Un dibujante, alguien que tenga facilidad para el dibujo. Un diseñador gráfico, alguien que le encante hacer diseños gráficos y que tenga creatividad. Los jóvenes de ahora tienen mucha creatividad, como están muy inmersos en esto, tienen ya bastante idea de cómo hacer atractivas las presentaciones. Y lógicamente expertos en audio y en video. Todo esto puede conformar un equipo para desarrollar cursos en línea. La otra consideración que se debe tener bien presente es que la evaluación, la autoevaluación o la evaluación, digamos, general, debe servir para aprender también. La evaluación debe evitarse ser punitiva, solo para castigar o para indicar de que pues no aprendiste y ya reprobaste. No, parte de lo que tengo que poner en los cursos en línea es: no aprendiste porque no tenías los conocimientos previos. Eso lo debo detectar desde antes. Entonces, si no tienes los conocimientos previos, te mando a hacer el curso de conocimientos previos antes de que tomes este curso, porque esos conocimientos te van a ayudar a comprender mejor este curso. Lógicamente que esto va a hacer que se alargue, pero como ya no es temporal, entonces deja de ser una situación de estrés para todos el hecho de que tenga que seguir esa línea. O sea, aquí lo importante es que se adquiera el conocimiento. La otra conclusión que su servidor les puede aportar es que se debe de desarrollar material digital, pero también se debe de pensar en material impreso para aquellas comunidades o para aquellos estudiantes que no tienen la suficiente nivel económico para contar con medios digitales. Y recordar siempre que esto es algo que de alguna manera, cuando hablamos de ser lúdico, hablamos de juegos, pero bueno, en su momento dado, tratando de ser condescendiente, yo diría que pues en forma bromeando, pues, o sea, no tiene que ser así de juegos precisamente, pero sí puede ser con buen humor, sí, y a veces sorprender con detalles de buen humor, que eso ayuda también al aprendizaje. Finalmente, quiero presentarles compartir con ustedes una preocupación. Hay dos escenarios futuros posibles que hay que considerar. Un escenario en el futuro es que la tecnología de la información y comunicación siga creciendo, y también el uso de la inteligencia artificial. Aquí hay que considerar que todo en exceso es malo. Suena muy bien, ¿no?, que de inteligencia artificial, que las computadoras y el software hagan mi trabajo, pero habría que vigilarlo, ¿no?, porque no vaya a ser que la inteligencia artificial nos diga que tenemos que aprender otras cosas, pero que no van en beneficio de la humanidad, y eso hay que estar presente. La inteligencia artificial puede ayudar a la creación de tutores virtuales, y eso hay que considerarlo. Esto es de que además de calificar cuestionarios ahora de estas respuestas abiertas, pues la inteligencia artificial
pueden identificar los errores de redacción y ayudarnos en esa parte a aprender a redactar mejor. O sea, eso nos daría una retroalimentación pues más precisa. Sí, esto es que hay otra posibilidad dentro de los nuevos temas de estudio, es que, por ejemplo, existan máquinas que puedan crear cursos automáticamente, donde el docente solo tendrá que retocar y verificar que la información sea correcta. Van a ser estos cursos o estas máquinas también van a ser capaces de generar preguntas y ejercicios sobre los contenidos recopilados, claro, yéndose al Big Data, ¿no? Buscando todo lo que se pueda. Hay mejoras en las acciones, en las acciones de marketing educativo. Eso es para la venta de los cursos, ¿no? Y pues es tan amplia la aplicación de la inteligencia artificial y tan tan grandes las posibilidades y las oportunidades, que se pueden pensar en que va a existir robótica educativa, va a haber sistemas de tutoría inteligentes, sistemas de aprendizaje en línea a la medida de cada uno, sí, y pues docentes también con inteligencia artificial. Es más, o sea, se puede prescindir del docente en su momento, ¿sí? No del estudiante, pero sí del docente. Ese es un escenario futuro, o sea, donde la tecnología crezca tanto y que nos apoye. Pero también está el otro escenario que luego no vemos, ¿no? La parte catastrófica. La Tierra está ahorita sujeta a muchas situaciones un poco graves, como el cambio climático, que nos está afectando mucho. Y pues a nivel espacial, quién sabe qué está pasando, porque pues hay muchos signos de que el sistema solar está cambiando. Y eso pues nos va a afectar, y tenemos que, en lo que nosotros podemos hacer, que no es mucho, pues por lo menos buscar la manera de generar cursos de supervivencia, ¿no? A los posibles escenarios catastróficos. Les voy a presentar más adelante un pequeño corto, un clip de video donde hace muchos años se hizo este experimento, y lo que nos está indicando es que, bueno, le indica a su servidor, es que la sociedad actual está en el camino de esos experimentos. O sea, por lo menos a mí me justifica muchos hechos sociales que están ocurriendo en la actualidad. ¿Qué les quiero decir con esto? Que cualquier escenario que sea, la educación debe cambiar. O sea, no esperarnos a que pasen 15, 20 años como ahora para tratar de adecuarse a los cambios. Siempre vamos rezagados en la educación como 20 años, y la educación debe de promover los cambios. ¿Sí? Entonces, la educación de una manera u otra cambiará conforme cambie la humanidad. O sea, eso es algo que tenemos que tener presente. Sin embargo, una de las cuestiones es que de qué lado estaremos. ¿Estaremos del lado donde nos arrastra, o estaremos del lado donde lo impulsemos, donde nosotros encaucemos esas necesidades, donde nosotros apliquemos nuestra inteligencia para resolver los problemas, buscar soluciones a esos problemas desde el punto de vista tecnológico y educativo, y que seamos impulsores del cambio, porque estamos viendo que esto ya viene, y estemos, por lo menos, si no adelantados a las cuestiones de evolución social, por lo menos vayamos al parejo con los cambios sociales, siempre buscando a nosotros mejorar, porque finalmente la unión nos va a permitir a nosotros tener mejores visiones del mundo, y siempre va a ser para sobrevivir. Entonces siempre vamos a buscar mejorar nuestra vida actual. La cuestión es que nos decidamos. Yo les pido a ustedes que tomen la decisión de ser hoy los que deciden cambiar para mejorar. Y seguramente
al cambio personal seguirá el cambio social y el cambio de la humanidad. Les dejo las fuentes de consulta. Ustedes pueden continuar viendo más de lo que su servidor les ha puesto acá. Y muchas gracias. Les voy a dejar un bono más, y esto es lo que vamos a presentar, y finalmente me despido. Solo para que ustedes tomen conciencia, es el material. Por ejemplo, la utopía. Yo les sugiero que lean El mundo feliz de Aldous Huxley. Aquí dice Huxley, pero es Huxley, es con U. El libro de 1984 de Orson Welles. A Julio Verne, las obras de Julio Verne, las obras de Isaac Asimov, que bueno, ya son literatura muy antigua, pero que marca nuestra sociedad actual, pues, o sea, vista desde hace años atrás. Consideren estas 10 reglas del cerebro que marca John Medina en su libro Brain Rules, para su beneficio personal y para su aprendizaje personal. Y en su momento dado, si están involucrados, motivados por su aprendizaje, pues que puedan utilizar estas reglas para que en su momento dado tengan una vida mejor, tanto como estudiante como personas. Les dejo este clip que espero los haga reflexionar y los haga hacer la analogía entre nuestra sociedad actual, lo que estamos viviendo. Bueno, a lo mejor los jóvenes no han vivido a partir de a lo mejor algunas cuestiones se les hagan normales, como por ejemplo la violencia, la inseguridad, pero es que vivimos el mundo es un tanto diferente.
Muchos pensamos que la vida en nuestro planeta se la debemos al Sol. En muchos aspectos, el Sol constituye un componente imprescindible, pero no suficiente para la vida. Si esto fuera así, Venus y Marte, que comparten con nuestro planeta la zona habitable, tendrían que albergar alguna forma de vida. Venus, considerado el gemelo de la Tierra, cuenta con una excesiva actividad volcánica, por lo que la proliferación de gases de efecto invernadero lo convirtieron en un infierno a 400 grados centígrados en su superficie. Las sondas y rovers enviados a Marte descubrieron que alguna vez hubo agua, pero su débil magnetosfera no pudo protegerlo de la radiación solar y, literalmente, su atmósfera se evaporó. La vida en nuestro planeta se dio básicamente por tres motivos. El hierro y níquel fundidos en constante rotación en el núcleo generan un campo magnético alrededor de nuestro planeta, la magnetosfera, que nos protege de tormentas solares y rayos cósmicos. Las emisiones de dióxido de carbono, que en Venus generó el efecto invernadero, son equilibradas a valores aceptables por la vegetación y por el ciclo de lluvias. La ozonosfera protege de los rayos ultravioletas el ADN de todos los seres biológicos. La Tierra es un organismo vivo que supo aprovechar lo bueno del Sol a pesar del Sol. La analogía del calendario cósmico del astrofísico Carl Sagan nos muestra lo insignificante que es nuestra existencia respecto de la del universo, del sistema solar y la de nuestro propio planeta. El Big Bang tuvo lugar en el primer segundo del 1 de enero del año cósmico, hace unos 13.800 millones de años. Nuestro sistema solar tiene unos 4.570 millones de años. La Tierra, unos 4.530 millones de años. Y la vida microbiana en nuestro planeta surge hace unos 3.700 millones de años. Nuestra civilización aparece en los últimos instantes del 31 de diciembre del año cósmico. Las pinturas rupestres de Chauvet, al sur de Francia, tienen 30.000 años de antigüedad y constituyen hasta hoy la primera expresión escrita del hombre. Las primeras escrituras fueron acuñadas en unas tabletas de arcilla, tienen unos 5.000 años y fueron encontradas en lo que hoy es Irak. En tiempos cósmicos es muy poco lo que conocemos de la historia de nuestro planeta, y más aún de los eventos que definieron su evolución. Hoy sabemos que las tormentas solares son eventos astronómicos de gran impacto sobre el planeta. La primera de la que se tenga registro aconteció en el siglo XIX. El astrónomo aficionado Richard Carrington tenía su observatorio a las afueras de Londres. El 1 de septiembre de 1859, observando las manchas solares, notó durante 5 minutos 2 puntos de luz muy brillante. Sin saberlo, estaba ante una gran erupción solar. El evento registrado por Carrington fue tal que hoy se lo conoce como evento Carrington. La tormenta solar afectó el campo magnético de la Tierra. Las brújulas enloquecieron. Los tripulantes de la embarcación Southern Cross, que navegaba a las costas chilenas, dieron cuenta del enrojecimiento del cielo y llegaron a decir que el océano se tiñó de sangre. Se trataba de una infrecuente aurora austral. La aurora boreal, propia de las latitudes árticas, pudo verse en el Caribe, Roma y Madrid. El servicio de telégrafo, que constituía el único sistema de comunicación por cable en Europa y América del Norte, se vio seriamente afectado durante varios días por la sobrecarga electromagnética, que produjo el incendio de postes y tendido. El evento Carrington no tuvo mayores consecuencias debido a que la tecnología de la comunicación estaba en sus inicios, pero un evento similar hoy implicaría consecuencias catastróficas. Colapsarían todos los sistemas satelitales, la telefonía móvil y el GPS. Habría un serio impacto en la aeronavegación y además ocasionaría severos daños en centrales eléctricas, alterando el suministro durante semanas. Algunos estudios científicos sobre muestras de hielo fósil
estarían señalando que otro evento Carrington se ha producido en los últimos 500 años y que tormentas solares fuertes suceden cada 50 años. La última aconteció el 13 de noviembre de 1960. Distintos satélites monitorean la actividad solar. El EIS de la NASA mide la corriente de partículas procedentes del Sol y nos permitiría saber con 15 minutos de anticipación la magnitud del impacto de estas. Otros sistemas observacionales pueden predecir erupciones solares de magnitud. La misión SOHO, Solar Heliospheric Observatory, de la Agencia Espacial Europea, y la misión STEREO, Solar Terrestrial Relations Observatory de la NASA, podrían eventualmente predecir un evento Carrington de 18 a 36 horas antes. La sonda Parker, lanzada en 2018, se encuentra orbitando la fotosfera solar y tiene, entre otros objetivos, aumentar el conocimiento sobre las emisiones solares para mejorar las predicciones de un nuevo e inminente evento Carrington. Bueno, ahora sí me despido. Espero que este material les sirva de alguna manera para tomar conciencia de lo importante que estamos viviendo en esta actualidad. Y nos preparemos para cualquier escenario. Que tengan ustedes días felices y sobre todo que lo disfruten. Muchísimas gracias. Hasta pronto.